tal a todos? Bienvenidos a una conferencia más de Cloud Summit. Bueno, no conferencia, una entrevista. Y el día de hoy tenemos una invitada súper especial. Vamos a estar con Joana Garache Rizo, con quien hablaremos acerca de Microsoft 365 Seguridad. Antes de comenzar, les comento que Joana es abogada y notaria, posee posgrados en gerencia de mercadeo y publicidad estratégico y cursos oficiales de Microsoft como Defender, Microsoft 365, Seguridad y Azure. Tiene experiencia también por más de 15 años en las áreas de comercial, mercadeo y ventas, con especialización y desarrollo de negocios por más de 5 años en soluciones en la nube de Microsoft. Así que el día de hoy le doy la bienvenida a nuestra invitada. ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo está? Hola, mucho gusto, buenos días. Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Todo perfecto por acá y es un gusto tenerla en esta entrevista que estamos realizando como parte de nuestra agenda de Cloud Summit 2022. Para iniciar la entrevista, dado los últimos años, se conoce que más empresas están buscando cómo realizar esta transformación digital. Sabemos que la pandemia fue algo que empujó a que muchas de ellas se dieran cuenta que necesitaban esa transformación. ¿Cuál es Así. el reto actual de los IT? Como lo mencionaba, ¿verdad? La transformación digital se venía dando, ¿verdad? Pero a raíz de pandemia, obviamente, sí hubo una aceleración. Hoy en día, ya hablando meramente pues en la consulta, ¿verdad? ¿Cuál es el reto de los IT en la actualidad? Hoy en día no basta tener soluciones tecnológicas que te brinden herramientas completas, por ejemplo, para colaboración, para comunicación, para control, movilidad de tus equipos de trabajo. Hoy en día realmente lo que es clave para los IT es la parte de seguridad. Creo que todos en estos últimos años hemos sido testigos de que sí hubo esa aceleración de transformación digital, pero también hubo esa necesidad de implementar a lo inmediato la solución digital que se tuviese, no tal vez siendo la mejor, pero sí la que te garantizara la continuidad de tus actividades. Después vino otro nuevo reto para la empresa, que era ya preguntarte cuáles eran las mejores soluciones digitales que sean integrales, que yo le puedo brindar a mi equipo de trabajo y que sean las mejores para la empresa. Pero durante pasaron esos escenarios, también vino lo que era la parte que en este periodo se incrementaron los ataques cibernéticos. Y con ello estamos hablando que estos ataques es a cualquier tipo de tamaño de empresa o tipo de empresa, ¿verdad? Entonces, el reto actual para todo IT es implementar una solución que brinde seguridad. Totalmente de acuerdo, Joana. Definitivamente una cosa va ligada con la otra y la seguridad hemos visto que a nivel regional ha sido bastante atacada, ha sido muy vulnerable. Muchas empresas y muchas instituciones no estaban listas para este traspaso brusco, podría decirse. Y cuando habla de seguridad, ¿a qué tipo de seguridad nos referimos? Bueno, hoy en día hay un campo más abierto al hablar de seguridad. A veces lo que hemos pensado, ¿verdad?, era en el firewall, pero en los tiempos actuales no basta lo que es un firewall, que pues son seguridades perimetrales. ¿Por qué? Porque todos sabemos de que cambió la forma de trabajo. O sea, ya nuestros colaboradores, todo nuestro equipo de trabajo, no todos están presencial, otros están remotos, otros están de forma híbrida. Entonces, ¿qué pasa cuando vos tenés estas distintas modalidades de trabajo que se encuentran desde múltiples sitios y dispositivos? Lo otro es que también no basta, porque de repente te puedes encontrar situaciones que te digan, es que cambiamos las contraseñas cada cierto tiempo, pero vamos al punto de que se lo deja en manos de cada usuario. Entonces, ¿qué tipo de contraseña, qué niveles avanzados de seguridades o de dificultades tiene esa contraseña? Entonces, al hablar de seguridad, vamos más allá. Cuando nos referimos a seguridad, no solo debemos de pensar en correos electrónicos, porque es la primera. Y estamos en lo cierto, porque lo que es el correo electrónico es, haciéndole mucho énfasis, la puerta principal en donde entran los ciberataques. Estadísticamente representa el 90% de entrada para lo que es la parte de ciberataque, así que podemos darnos un poco de idea. Pero hablando en un campo más amplio y ya actual, realmente cuando nos referimos a seguridad,
Ahora sí tenemos que verlo en diferentes ejes, porque lo primero es proteger la identidad y el acceso a nivel de usuario. Lo otro es a nivel de dispositivos. La otra parte es la protección de la información confidencial que puede tener una empresa, ¿verdad? Y la otra es que tenga una protección avanzada, pero activa contra amenaza. Estas cuatro que menciono son los cuatro pilares que te brindan Microsoft 365 Seguridad a lo que es las empresas. Así es. Y a nivel de información, Joana, ¿cuál es el tipo de información que deben de cuidar y asegurar las empresas? Bueno, sabemos que toda empresa realmente tiene documentos, ¿verdad? O información muy confidencial, muy delicada, que deben de protegerse. Por ejemplo, me preguntarás cuál tipo de información. Sabemos que se manejan contratos, que se manejan cédulas, que se manejan formas de pago que tienen los clientes también. U otros documentos pues corporativos, ¿verdad? De gran relevancia para cada empresa. Pero esto, lo que uno debe de hacer realmente es buscar cómo clasificarlo. Esto que es lo que me refiero, que por ejemplo, vos vas a clasificar en qué tipo está ese documento y que esa información, por ejemplo, al vos clasificarla, vas a crearle directivas. ¿A qué me refiero con directivas? A que en algún momento en esa clasificación va a tener una política de seguridad, que es lo que le va a permitir a las empresas, que esto se lo brinda Microsoft 365 Seguridad, que puedan identificar, que puedan supervisar, que puedan proteger y evitar hasta fugas de información. Muchas veces pueden ser accidentales, otras premeditadas, pero ¿qué tenés actualmente realmente para darte cuenta? Eso es un tipo de información. Por ejemplo, hablando de este tema, ¿verdad? Sabemos que hay documentos que son meramente para uso interno y que son confidenciales. Hay otros que pueden ser compartidos de forma externa. Cuando hablábamos de que vos clasificas la información, Microsoft 365 lo que te viene es aplicar medidas de seguridad de estos documentos y lo que garantiza es que se tenga un control. Por ejemplo, yo te doy acceso a un documento, pero yo voy a indicarte qué documento va a ser, qué permisos te voy a dar, si puedes editar, si es lectura, pero inclusive puedo llegar a decir por un periodo, no se puede enviar por correo, no se puede imprimir. Entonces, ya cada usuario en las empresas, por ejemplo, tiene el poder o control de su información también. Otra clave de Microsoft 365 te diría es que te permite lo que es la parte de la autenticación de múltiples factores, que esto en siglas y casi todo el mundo te lo va a poder, por así decirlo, familiarizarse, que es el MFA, ¿verdad? Esto, que es la parte de autenticación de multifactores, funciona de que instalamos esta aplicación, viene con lo que es Microsoft 365, se instala en la aplicación en el smartphone. ¿Qué es lo que hace? Una vez de que un usuario quiere acceder a su correo o a documentos de la compañía, lo que va a ver es un método de verificación. Este puede ser de que te envíe, porque este es una doble, o sea, no basta con que yo meta una contraseña, porque puede haber sido vulnerada. Pero con la autenticación viene otro paso. Entonces, con este va a haber una aprobación, te va a mandar, ya sea si escogiste un código por mensaje de texto o de que te lea lo que es la huella digital. ¿Esto con qué finalidad? Lo que se quiere es evitar accesos que no sean autorizados, de que si fue vulnerada esa contraseña, realmente no se permita ese acceso a ya sea un documento o a un correo. Y lo otro que es clave, que solo con tener esto de la autenticación de múltiples factores, también es que aunque haya sido lo de la contraseña, los atacantes no pueden duplicar ese método de verificación que se tiene con lo que es el MFA y se les bloquea el acceso a la cuenta. Entonces esto es algo muy clave para la pregunta pues que me estabas haciendo ahorita. Estuvo usted mencionando bastantes cualidades y cosas que incluye Microsoft 365 Seguridad. ¿Qué otros niveles también podemos encontrar con la herramienta? Otros niveles de seguridad. Ok, exacto. Te hablaba de los cuatro pilares, ¿verdad? Que tiene, hemos ido hablando un poco en general. Ya a nivel de qué te proporciona Microsoft 365, ¿verdad? Niveles de seguridad. Por ejemplo, hablemos de lo que son la información, o sea, la protección de la información confidencial en las empresas.
Entonces, lo que te puede hacer Microsoft 365 es escanearte estos documentos y protegerlos. ¿Cómo? Encriptándolos. Bloquear, por ejemplo, el envío de un correo electrónico con información confidencial. Y muchos de los casos que se dan en las empresas de que hay fuga de informaciones. Con esto se evita fuga de informaciones que sean confidenciales. Otro clave que tiene Microsoft 365 Seguridad es a nivel de dispositivo. Tiene la solución que se llama Microsoft Defender for Endpoints, que es directamente para la parte de dispositivo. Esto lo que permite es asegurar las computadoras contra malware. ¿Qué pasaría, por ejemplo, o qué pasa si vos no tenés esto o no tenés realmente soluciones como Microsoft Defender for Endpoints? Se te viene y se te infecta una computadora con malware y esto te puede afectar en toda tu red y a otros dispositivos hasta llegar a tu data. ¿Qué es lo que hace Microsoft Defender for Endpoints? Lo que hace es aislar el equipo que está infectado del resto. Lo otro es que te permite, bueno, aplicar o administrar políticas de seguridad de manera centralizada. Pero además, muchos casos que han pasado, se te roban la computadora, se te extravía la computadora o una laptop, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Se puede hacer encriptaciones de discos duros en esos casos, por ejemplo. En otros casos, si quieren mayores seguridades, por ejemplo, a niveles de los dispositivos, porque estamos hablando pues, de niveles de dispositivos, puedes aplicar lo que es filtrado de contenido web, lo que es políticas de firewall y políticas de actualizaciones de Windows. Siempre es importante mantener el sistema operativo con la última versión disponible. Al tener vos implementado Microsoft 365, no solamente recordemos que tenés la seguridad, sino una serie de aplicaciones y dentro de ellas todas las múltiples actualizaciones que viene siendo Microsoft, o sea, prácticamente semanal, mensual y de mejoras muchísimo en toda la parte de seguridad. Entonces, ese es otro punto. Lo otro clave es a nivel de correo electrónico. ¿Por qué? Porque te permite Microsoft 365 detectar si hay un virus, si hay un ransomware, que creo que todos sabemos lo que ha pasado con estos ransomware o la parte del malware. Entonces, al detectar esto, ves si estos no son conocidos, lo que hace es escanear. ¿Qué es lo que escanea? Hemos tenido que te llegue un correo electrónico y viene un adjunto. Usualmente el usuario, porque estás hablando que es un usuario, no va a saber si este es un adjunto que realmente vaya a estar infectado. Entonces, Microsoft 365 lo que te hace es escanear ese adjunto. Si este no presenta ninguna amenaza de lo que es malware, el correo va a ser enviado y va a llegar al buzón de ese usuario destinatario. Otro de los puntos que tiene es la protección anti-phishing. ¿Ha avanzado en qué sentido? Con lo que es la parte del Safe Links. ¿Qué es lo que hace aquí Microsoft? Lo que hace es analizarte todo lo que es el correo electrónico, pero a la vez te verifica el enlace como tal. Si este enlace es seguro, si no, si este, o sea, por ejemplo, es un URL que es malintencionado, no te va a llegar ese correo electrónico, porque también lo que está tratando de evitar es de que en este caso, por ejemplo, pues puedan llegar a tu información o lo que hemos visto, han habido suplantaciones de identidades. Entonces se hacen pasar por un usuario de la empresa y con ello acceder a lo que son los datos de las empresas o muchas veces hasta los fraudes cibernéticos, ¿verdad? Que estamos viendo de que te tenemos retenida la información para que vos me des, ya sea un medio de pago para obtener o devolverte la información. Y en muchos otros casos ha pasado de que no han logrado poder recuperar la información y han tenido que dejar de operar. Esa ha sido otra de las realidades también que se han presentado. Así es, definitivamente, cuando ya hay un ataque y no se trata a tiempo o no se tienen las herramientas para enfrentarlo, lastimosamente las empresas presentan numerosas pérdidas hasta millonarias por todo este caos que se genera a raíz de tener una vulnerabilidad en su seguridad. Las empresas que desean implementar Microsoft 365 Security o seguridad, ¿cuáles son los primeros pasos que debe hacer para tener acceso? Bueno, lo primero que una empresa debe de tener o de saber es identificar cuál es la seguridad mínima que requiere, pero también cuál es el objetivo que desea a lo largo de los distintos niveles de seguridad que te ofrece Microsoft 365, porque hay una diversidad de nivel, o sea, desde un básico hasta un nivel
súper avanzado. Entonces, ¿qué tan lejos o qué quieres implementar en la empresa? Por ejemplo, tenemos una implementación inmediata que toda empresa debería de tener, que es la que hablábamos, que era la de autenticación de múltiples factores. En 2021, el 99.9% de las cuentas comprometidas que hubieron en ese año no contaban con autenticación de múltiples factores. Solo con eso te da una idea de la gran importancia que tiene solamente esta doble autenticación para que no accedan a tus datos o a tus correos como tal. Entonces, esa es una de las primeras que deberían de tener como primeros pasos las empresas. Otra medida inmediata es la implementación de anti-malware, de anti-phishing y empezar a identificar qué tipo de información es considerada confidencial para la parte de la empresa y quiénes son los que deben de tener acceso, o sea, o acceder a estos documentos según la función que tengan en la empresa, porque uno puede llegar a poner niveles de función en verdad en estas documentaciones. Una vez que está definido esto, o el nivel, por ejemplo, de seguridad básico, que es el que te acabo de mencionar, lo que nosotros realmente, o a nivel de experiencia también, ¿verdad? Y con la empresa, ¿verdad? Que pertenezco, nosotros lo que venimos a profundizar, o sea, con cada uno, porque toda empresa realmente venimos a ver cuál es su necesidad y cuál es la solución de seguridad más idónea que ellos deben de tener. Y ahí decirles o recomendarles cuál es. Y en este caso, siempre nosotros les estamos brindando también capacitación, o sea, a nivel de usuario, para que puedan implementarlo, porque el hecho no solamente es tenerlo, te lo dejamos listo, sino que también sepan implementarlo. Así es, definitivamente. Y ya las empresas que adoptan esta tecnología, ¿cuáles son los inconvenientes que han enfrentado según la experiencia que tienen ustedes? Mira, yo más que inconveniente le diría qué tipo de situaciones se enfrentan las empresas antes de querer implementar lo que es Microsoft 365. O sea, a veces han habido tipo de situaciones y de las principales, te puedo decir, pasaba mi experiencia, ¿verdad? A lo largo de estos 5 años, que he venido desarrollando diversos proyectos de negocio, ¿verdad? En soluciones de la nube junto con la empresa, ¿verdad? Que yo pertenezco y laboro, ¿verdad? Que estoy con Condor Comunicaciones. Mira, lo que hemos venido identificando lo primero es el temor, el miedo. ¿Miedo a qué? Sí sabemos y todos tenemos aquella parte del temor a lo desconocido o a lo no dominado, por así decirlo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué es ese temor? Muchas veces dicen, la voy a implementar una solución en la nube y va a ser hasta avanzado con seguridad. ¿Y si pierdo mi información? Y si pierdo los correos a la hora de implementarlo y migrar como tal. Entonces, esta parte es una de las claves, ¿verdad? Que se ha presentado. Ahí, la parte clave para nosotros, y te lo digo a nivel de experiencia pues propia, ¿verdad? Que he visto pues con clientes y con empresas como tal, es de que cuando estás con un cliente, lo primero que nosotros hacemos es escuchar, la escucha activa, pero no solamente para saber sus necesidades, sino muchas veces, o sea, qué le está preocupando, qué incertidumbre está teniendo. Después es sí conocer cuál es la infraestructura, su operatividad, cómo está, ¿verdad? Para saber de qué forma asesorarlo de una forma muy personalizada, indicarle cuál es la solución pues más idónea, ¿verdad? Para ello. Pero aquí ya la diferencia viene siendo, o más bien el punto en el que nosotros hemos enfatizado es en la parte de que te acompañamos en todo el proceso, en ser aliado. Muchas veces esos temores es porque, ok, yo quedo con esta solución, ya me la implementaron, me la configuraste, pero ¿y después? ¿Y cómo aplico una política? ¿Cómo aplico esa directiva? ¿Y si hay un error de algo? ¿Y si tengo un ataque de algo y no me he dado cuenta? Entonces, ahí viene la parte de que nosotros no basta con que te demos una asesoría o te lo dejemos montado. Realmente nosotros somos aliados tecnológicos de nuestros clientes y así pues de las empresas como tal. Esto da mayor seguridad. ¿Por qué? Porque ya sabes que vas a estar protegido, pero también vas a tener un aliado. Y en este paso, porque realmente, o sea, lo que uno quiere hacer es sí, quiero migrar,
quiero pertenecer a las empresas de futuro, porque es una realidad. O sea, las soluciones digitales, tecnológicas en la nube, o sea, ya venían y ahora agarraron, pues, obviamente, como te decía, una aceleración y vienen a quedarse. Es lo que es parte de las empresas a futuro. Tenemos nuevas formas de trabajarlo. Entonces, realmente son soluciones que uno requiere tener en una empresa y debe de tener las mejores. O sea, ya no solo es necesito tener una conversación por videollamada, porque hasta en videollamada han ocurrido circunstancias. Entonces, uno está en la seguridad que tiene la aplicación que estés ocupando. Entonces, Microsoft 365 a vos te viene a dar todas esas herramientas colaborativas de lo que se llama el Modern Workplace, o sea, que tenga un lugar de trabajo moderno y centralizado con cantidad de aplicaciones para ofrecerle a tu equipo de trabajo, pero además que te brinde esa protección de seguridad. Y en la otra parte es a nivel de experiencia y con la empresa que estoy, también acompañarte a ese viaje seguro también. Que eso es realmente creo que la llave mágica para que toda persona pues pueda desarrollar y ser parte de este proceso y de que no tengan pues temor realmente, ¿verdad? A implementar, ¿verdad? Microsoft 365 Seguridad tiene muchísimo más de ganar y no hay nada más satisfactorio, te lo digo a nivel personal, que cuando hemos brindado una solución y a nivel pues de proyectos que he visto también, te diga, superaron mis expectativas. Obtuvimos muchísimo más allá y resolvimos más allá de lo que hasta creíamos, o sea, básico, por ejemplo, o inicial. Entonces, es importante de que realmente vean esto como una solución que es parte para ese desarrollo, crecimiento, productividad, pero trabajar tranquilamente y seguro de la mano pues con Microsoft 365 y pues también con uno pues también, ¿verdad? Así es, definitivamente las herramientas deben de ir de las manos con expertos que estén ahí asesorando y estén siempre en contacto con los clientes, porque sabemos que muchos apenas están acercándose a este tipo de tecnología y es comprensible de que tengan temor, pero la enseñanza muy importante que nos deja Giovanna es que venzan esa barrera del temor y se atrevan a experimentar un nivel más alto de seguridad en su empresa. Muchísimas gracias, Giovanna. Si tienes alguna Gracias. conclusión que brindar antes de que cerremos esta entrevista, perfectamente puedes hacerlo. Bueno, ahora nuevamente agradecerles, ¿verdad? Por la invitación, por la oportunidad de poder brindar un poco más la parte de una información que creo que es clave. Realmente todas las empresas vienen a esta evolución, a este futuro que viene, o sea, ya desde hace años, pero viene de una forma más acelerada. Y lo que ustedes realmente necesitan, como lo decía, ¿verdad? Es estar de la mano de expertos también. O sea, confíen en Microsoft 365, indaguen, tengan esa curiosidad, esas preguntas, pero sepan de que les va a dar respuesta para que puedan ustedes, lo que anda buscando toda empresa, productividad, movilidad, porque hoy en día necesitar estar desde cualquier lugar o desde cualquier dispositivo, pero eso implica tener una muy buena seguridad, pero también tener ese aliado tecnológico que a vos te vaya guiando, que a vos te vaya apoyando en ese camino. Entonces realmente pues solamente me queda pues realmente volver a agradecerles y de que realicen esa migración y ese viaje seguro a la nube, que van a obtener grandes resultados para sus empresas. Muchísimas gracias, Joana, por este tiempo brindado en la entrevista. Definitivamente muy interesante lo que nos compartió acerca de Microsoft 365 Seguridad y esperamos tenerla nuevamente el próximo año en Cloud Summit, un evento que es 100% dedicado a la región y donde hablamos sobre tendencias, herramientas, claves y todo este tipo de tecnologías que va a ayudarles a ustedes como empresa a elevar su productividad y proteger también lo que son sus datos. Muchísimas gracias, Joana, y espero verla en la próxima. Y a nuestra audiencia le invitamos a que siga sintonizando entrevistas en vivo, conferencias, paneles. Tenemos toda una agenda muy enriquecida en este evento de Cloud Summit 2022. Muchísimas gracias y hasta la próxima.